Pues lo primero que quiero es agradecer la invitación, la oportunidad de compartir este ratito con todos ustedes para hablar de e-learning, de educación, en esta nueva realidad que tenemos a nivel mundial debido a la enfermedad de la COVID-19. Realmente tenemos un problema que está sin resolver. Lo ha causado un virus, el SARS-CoV-2, nos ha provocado una enfermedad que es la COVID-19, que ha tenido un efecto en la salud a nivel mundial con una pandemia, que tuvo un efecto social de confinamiento, de manera que en la educación pues prácticamente 1.500 millones de estudiantes tuvieron que quedarse sin asistir físicamente a las clases y que de alguna manera pues se intentó paliar, y en ese momento, en marzo de 2020, que en pleno curso académico 19-20, pues se tenía el objetivo de terminar ese curso académico de la mejor manera posible, pero todavía seguimos con la incertidumbre en el siguiente curso académico que, por ejemplo, en el caso de España, pues estamos empezando, como quien dice, en estos días. La situación en el mes de marzo fue una situación de emergencia, que, como dice un buen amigo mío, el doctor Faraón Llorens, fue como cambiar el motor de un avión en pleno vuelo. Se había realizado un diseño para un curso académico pensando en unas condiciones presenciales, y cuando se estaba desarrollando, pues hubo que utilizar un formato online para continuar la actividad. Entonces, ya en el caso de la universidad, pues tuvo que adaptarse a esa situación prácticamente de un día para otro y pasar de una estructura, de un formato mayormente presencial a un formato totalmente online. Entonces, claramente hubo una transición de lo que era esa docencia presencial a esa docencia en un formato online, que realmente no se puede llamar que se hiciera una docencia online, sino que realmente lo que se llevó a cabo fue una docencia no presencial y totalmente de emergencia. Había que resolver los problemas de conectarse al día siguiente con una planificación no hecha. Por lo tanto, nos encontrábamos que ya teníamos todas nuestras asignaturas diseñadas para un modelo instructivo, y había que digitalizar, había que pasar a un modelo digital eso que se había diseñado. Y si la universidad, como institución, se adaptó, hizo un mandato, una demanda a sus profesorados, a sus estudiantes, que en el confinamiento siguieran la actividad desde sus casas, hubo una respuesta a esa comunidad universitaria. Pero ¿cómo fue esta respuesta? Bueno, pues nos encontramos casos en los que, sobre todo el profesorado y de alguna manera, efectivamente, los estudiantes que estaban asociados a ese profesorado, se adaptaron muy rápidamente. Prácticamente hubo situaciones en las que si un día por la tarde se decidió la clausura de los centros físicos, al día siguiente esos profesores estaban con un plan alternativo y dando sus clases online. Hubo, por contra, otros profesores que tuvieron una reacción mucho más lenta, incluso semanas ausentes, para dar una respuesta, para adaptarse al nuevo medio, quizá porque lo veían todo como demasiado, quizá algo temporal, pero el resultado fue ese. Estudiantes que durante un tiempo estuvieron sin recibir una formación. Y otra parte de la comunidad lo que realmente fue que se escondió, desapareció, ¿no? Realmente se vio superada por la situación, tanto por motivos de salud como por motivos realmente de un miedo a lo desconocido, un miedo a las tecnologías, un miedo a lo que tenían que enfrentarse. Realmente pues no ha sido un camino fácil, aunque de alguna forma se puede decir que se consiguió ese objetivo, se cerró ese curso de una manera u otra, y con esto pues nos dejó a los estudiantes sin
sin tener esos títulos, sin terminar esos cursos y, por lo tanto, con un problema importante para lo que es su futuro curricular. Y quizá uno de los escollos más importantes que nos encontramos en esa situación fue la evaluación, porque incluso, bueno, como comentaba antes, el profesorado respondió más rápido o más lento, pero respondió para dar sus clases. Pero lo que nunca pensó es que tuvieran que hacer una evaluación online. Y realmente esto causó, como comento aquí, una especie de tormenta perfecta, en la que ningún estamento estaba muy de acuerdo en llevar a cabo ni tenía una creencia en que un sistema de evaluación online pudiera ser riguroso, pudiera ser fiable. Pero bueno, salvando los problemas, se consiguió hacer algún tipo de evaluación y en la mayor parte de los casos cerrar esa instrucción. Pero ahora, prácticamente, estábamos en el mes de julio, cerrando ese curso, un periodo de corte, de vacaciones en el mes de agosto, y en el mes de septiembre había que empezar a plantearse un nuevo curso. Realmente, teniendo en la cabeza el calendario, por ejemplo, de España, a principios de septiembre empieza el siguiente curso. Este año se ha retrasado en algunos sitios un poquito más. Por ejemplo, en nuestra universidad, el caso de la Universidad de Salamanca, estamos empezando ayer, cuando lo normal es que hubiéramos empezado sobre el 10 de septiembre. Aprovechando este mes de septiembre para cerrar algunas prácticas y algunas evaluaciones que tenían que hacerse de forma presencial por necesidad de laboratorios, acceso a dispositivo especial, etc. Pero ya estamos en el curso 2021 y, como comentaba al principio, el problema no se ha solucionado. Seguimos teniendo un virus que está latente, que está creciendo de nuevo su efecto en la sociedad. Nosotros tenemos hoy las noticias de que Madrid va a entrar en una situación, por ejemplo, de bastantes limitaciones. Entonces, claramente, ¿cuál es la certeza que nos encontramos en el curso 2021? Y sería una especie de oxímoron. Pues que realmente la única certeza que tenemos es que vivimos o vamos a tener que tener o manejar un estado de incertidumbre. Entonces, esto, de alguna manera, desde el punto de vista de los docentes, desde el punto de vista de los estudiantes, cuesta de asimilar, ¿no? Entonces, tenemos una nueva realidad en este curso 2021, donde sería un error ignorar qué es lo que aprendimos, qué es lo que vivimos, qué experiencia acumulamos, qué errores cometimos de ese periodo entre marzo y julio de este año. Entonces, si reflexionamos un poco sobre qué es lo que pasó, realmente podemos decir que no hay unas soluciones universales. Nadie se puede sacar una varita mágica y decir esto se soluciona de esta manera. En una universidad, en una institución de educación superior, en la que hay muchos estudiantes, hay muchas titulaciones, hay muchos profesores, hay diferentes generaciones de profesores. Entonces no se puede decir que con una misma forma de afrontar el problema lleguemos a solucionarlo. Por otro lado, tenemos la transformación digital de la universidad, que es una realidad a nivel mundial, algo que se nos está demandando. La sociedad en la que vivimos es una sociedad digital y, por lo tanto, la universidad tradicional, universidades de muchos años, tienen que hacer una transformación digital de todas sus misiones. Y en eso estaban. Y, de hecho, en general se pensaba que estaba mucho más avanzado. Quizá la enfermedad, la COVID-19, el confinamiento, ha sido una cura de humildad para muchas universidades que realmente se han visto que no estaba tan madura como se pensaba. Y, por lo tanto, se reclama y se tiene que exigir un factor estratégico y una capacidad de liderazgo mucho mayor de esos equipos rectorales para construir una universidad que sea más digital, pero sin perder en absoluto lo que es la esencia de la universidad tal cual la conocemos desde sus orígenes. Estamos hablando, en mi caso, de una universidad con 800 años de historia, ¿no? Entonces, tiene que tener ese factor humano, tiene que cuidar esa universidad inclusiva, participativa, pero
aportando esa dimensión de las tecnologías. Por otro lado, otra reflexión importante es que nos encontramos con brechas digitales, incluso a nivel de educación superior, porque podemos pensar que estas brechas digitales están mucho más presentes en lo que pueden ser unos niveles de educación preuniversitarios. Pero nos encontramos que esto existe también en el ámbito universitario. Una brecha de acceso en la que quizá no todo el mundo tiene esa capacidad para acceder a ordenadores o a una buena conexión desde sus casas, especialmente en una situación como la que se vivió, donde mucha gente tuvo que abandonar su residencia habitual en las ciudades para volver a casas de sus familiares en lugares más rurales, donde quizá no se llevaron sus equipamientos, no tenían esa conexión. Pero también hubo una brecha de uso, porque en el confinamiento, en el mismo hogar podían confluir personas teletrabajando, varios hermanos, hermanas estudiando y por lo tanto teniendo que seguir sus clases, y a lo mejor no tenían un dispositivo por cabeza. Entonces, una brecha de uso. Y quizá lo más grave, brechas de competencias. Y sobre todo grave desde el punto de vista del profesorado. Es decir, yo ahora no sé enfrentarme a una docencia que tiene que estar basada en las tecnologías. Pero cuando se habla de brechas digitales parece que todo se reduce a una cuestión tecnológica. Y quizá una de las reflexiones y una de las autocríticas que tenemos que hacer es que desde el punto de vista del profesorado nos encontramos que también existen brechas metodológicas en metodologías docentes. Es decir, cuando al docente le quitas, lo sacas de su espacio de confort, de dar su clase magistral delante de sus estudiantes utilizando una pizarra, utilizando un proyector de diapositivas, lo que sea, realmente se queda fuera de lugar, no sabe cómo adaptar, le cuesta. Y de hecho, si vemos un poco los grandes patrones que se dieron para afrontar la formación no presencial durante esos días, nos encontramos tres casos que pueden ser, digamos, extremos. Por un lado, aquellos profesores que solamente respondieron utilizando los campus virtuales como lugar de publicación de contenidos, fundamentalmente de formatos estáticos como PDFs. Entonces, fue una forma de decir, aquí tenéis unos contenidos, los leéis y nos veremos el día del examen. Por otro lado, hubo otros que lo que hicieron fue lo más inmediato, que fue cambiar esa hora presencial que tenía delante de sus estudiantes por una hora presencial a través de una herramienta de videoconferencia. Es decir, el aula física se cambiaba por una sesión virtual. Pero si la clase era de 9 a 10 los miércoles y los jueves, pues de 9 a 10 los miércoles y los jueves había una sesión de videoconferencia. Y además planteada de la misma manera. Si eran 60, 50 minutos de clase presencial, pues 50, 60 minutos de videoconferencia. Sin pensar que el medio, que es la videoconferencia, cambia muchísimo en los niveles de atención, la forma de interacción, etc. Y especialmente si, igual que sucede en una sesión de clase, que se van secuenciando varias clases durante una mañana, durante una tarde, pues si se secuenciaban muchas videoconferencias durante una mañana, durante una tarde, durante varias horas, ese nivel de atención, ese nivel de poder recibir lo que se está dando por esos contenidos, pues de alguna manera variaba, disminuía muchísimo. Y luego, bueno, pues tendríamos también los buenos ejemplos de aquellos que realmente lo que hicieron fue readaptar, redefinir completamente el diseño de su asignatura para adaptarse con un plan de trabajo a un contexto más online. Realmente como si a partir de ese momento la asignatura fuera totalmente online. Por lo tanto, cambiaron contenidos, cambiaron dinámicas, cambiaron formas de interacción. Con todo esto, nos encontramos que muchas veces la solución que se dio y que todavía se sigue dando de cara al nuevo curso, con lo cual podemos decir que a lo mejor no hemos aprendido tanto, es precisamente que tenemos unas nuevas tecnologías para aplicarlas a las viejas metodologías. Con lo cual, cuando esto lo hacemos así, lo único que tenemos es viejas metodologías que son mucho más caras y personas que van a estar más insatisfechas.
porque van a esperar algo que no van a recibir. Entonces, lo que tenemos es que realmente, como comentaba antes, hay un problema cuando la tecnología prevalece va por delante de la metodología docente. En lugar de ser al revés, de tener una metodología que realmente use, soporte y se base en esas tecnologías y por lo tanto le saque un provecho adecuado. Y la clave, por lo tanto, debería estar en redefinir nuestras asignaturas desde esa perspectiva metodológica que me da ese nuevo contexto. Entonces, no significa que una clase por videoconferencia no sea útil, pero a lo mejor lo que no es útil es dar todas las sesiones de clase igual, sino habría que seleccionar qué clases dar con ese recurso y adaptar ese mismo recurso para que tampoco fuera pues en tiempo, en la manera de desarrollarlo, de la misma manera que lo haríamos en clase. El valor de una política educativa digital en esa transformación que estamos reclamando no está, por lo tanto, simplemente en introducir nuevos dispositivos, el elemento físico-tecnológico o el elemento lógico-tecnológico, el software, sino que tiene que venir por ofrecer nuevas posibilidades y formas de aprendizaje. Y esto es lo que aquí estamos fallando, hemos fallado, y la autocrítica es que en muchos sitios, de cara a afrontar este nuevo curso, vamos a hacerlo igual, vamos a repetir esos mismos errores. Otra lección que debemos sacar de este tiempo es precisamente la coordinación que tiene que existir entre la información, la divulgación y la formación dentro de una comunidad universitaria. Vamos a perder el canal presencial y vamos a tener solamente canales digitales, que son muchos y muy variados. Y si no hay una coordinación, se puede saturar precisamente al receptor de esos mensajes, haciendo que éste llegue a ignorar esos importantes mensajes que pueden llegar desde la comunidad universitaria, desde lo que es un gobierno de la universidad. Entonces, cuando un mensaje se envía por tres formas diferentes, por tres emisores diferentes, y además se dan pequeñas variaciones a la semántica de ese mensaje, al final confunde, cansa y acaba saturando. Entonces, esto es un error que se cometió también en los primeros meses de la pandemia, fundamentalmente, en la cual hubo una falta de eficiencia y de eficacia en los mensajes que se enviaban desde la universidad. Y ahora nos enfrentamos a este curso 2021. ¿Y cuál debería ser el enfoque que tendríamos que darle para afrontar esta docencia? Esta docencia que, como digo, lo único que sabemos es que es incierta. Yo puedo saber que mañana voy a clase, pero a lo mejor pasado mañana hay un confinamiento de esa clase, hay un confinamiento de mi ciudad, hay estudiantes que se ponen enfermos, profesores que se ponen enfermos. Entonces, realmente eso tengo que tenerlo en cuenta, esa incertidumbre. Además, partíamos de que habíamos pasado de una docencia presencial a una docencia online a través de una situación de emergencia. ¿Y ahora qué es lo que tenemos? Pues tendremos una docencia que quizá sea no presencial en cierta medida, pero que tiene que ser planificada. No podemos ahora justificarnos y excusarnos en que nos ha pillado el toro, en que no sabíamos que esto iba a suceder y que de un día para otro nos cambiaron las reglas de juego. Ahora todos sabemos cuáles son las reglas de juego, inciertas, pero las conocemos. Y por lo tanto, si antes lo que hacíamos era digitalizar lo diseñado, ahora tenemos que pasar a diseñar para lo digital, para hacer ese cambio de contexto. Entonces, tenemos que hacer realmente un rediseño de todas esas asignaturas para ese contexto. Y tenemos que tener en cuenta tres elementos que son fundamentales y que de alguna forma fallaron en ese acomodo que hicimos al final del curso pasado, que es que tenemos que obtener nuestros resultados de aprendizaje a través de unas actividades formativas y tenemos que tener unos métodos de evaluación que sean capaces de decirnos si se han obtenido esos resultados de aprendizaje. Para lo cual necesitamos unos estudiantes más activos, unos estudiantes más creadores que receptores. Necesitamos poner un foco en la competencia y tenemos que tener un foco también en conectar con la sociedad. Y lo que tenemos que hacer es huir de una evaluación meramente sumativa para tener una
evaluación más formativa durante todo el desarrollo de las asignaturas. Entonces, si nosotros nos ponemos al principio de cualquier curso académico, por ejemplo, el curso pasado, nosotros siempre lo que hacemos es diseñar nuestros objetivos y los resultados de aprendizaje, ver qué actividades vamos a acometer para cumplirlos y qué sistemas de evaluación vamos a proponer. ¿Y qué nos pasó el año pasado? Pues que en mitad del partido, en mitad del vuelo, como decía mi estimado amigo, pasamos una situación de confinamiento y nos cambió las reglas de juego. Ahora estamos al comienzo del curso 2021 y sucede lo mismo. Tengo que diseñar, tengo que buscar cuáles son mis objetivos, mis resultados de aprendizaje, pero de alguna manera lo que tengo que obtener o tengo que partir son de las lecciones aprendidas que tuve en ese periodo para diseñar mis actividades y mi evaluación, porque tengo un contexto de mucha incertidumbre. Entonces, en este sentido, tengo que ser consciente de que si yo tengo una situación que la puedo plantear en un plano con un eje que me marque el tiempo y por lo tanto me marque lo que es síncrono y lo que es asíncrono, y tengo otro eje que me marca el espacio, donde tengo un espacio que es físico y virtual, tengo 4 cuadrantes en los cuales voy a poder desarrollar toda mi actividad. Tendré actividades que se van a desarrollar en un contexto físico y de una manera síncrona, como son mis clases presenciales, mis tutorías, mis sesiones en aulas de informática. Habrá otras que puedo llevar a un espacio virtual asíncrono, como puede ser participar en un foro, usar un escritorio remoto, entregar una tarea. Podré tener otras que van a estar en un espacio virtual pero síncrono, con lecciones magistrales por videoconferencia, tutorías, sesiones en aulas de informática utilizando escritorios remotos, o que están en un contexto físico asíncrono, como puede ser la entrega en un casillero. Y exactamente sucede lo mismo con la evaluación. Tendré formas de evaluar, sobre todo en los cruces físico-síncrono, virtual-síncrono o virtual asíncrono. Así, lo que sucede, si yo tengo que enfrentarme a esto, voy a ver que cuando estoy en un contexto fundamentalmente físico, tengo el modelo presencial. Cuando estoy en un modelo, en un espacio virtual, tendré un modelo online, y luego tendré diferentes modelos híbridos semipresenciales que van a cruzar lo que son esos elementos de espacio virtual, espacio físico y también en el tiempo, si van a ser de forma asíncrona y síncrona, con lo cual tengo diferentes modelos. De forma que yo puedo plantearme que si yo tengo una sesión de aula de informática de forma física, debería tener una alternativa para poder desarrollarla, quizá como una sesión remota, o bien a través de píldoras, o utilizando escritorios remotos de manera asíncrona, para tener modelos que pudieran ser híbridos entre lo físico y lo virtual, o si la situación fuera muy compleja, totalmente online. O exposiciones de clase que en lugar de hacerlas en clase las puedo hacer por videoconferencia o se puede hacer con un trabajo grabado. O si ya me quiero ir hacia lo que es un contexto de un plan de trabajo, pues definir lo que pueden ser una serie de elementos que están en mi campus virtual para poder ser consumidos de forma síncrona, como píldoras de vídeos, entregas, que si yo luego puedo hacer sesiones presenciales, pues puedo tener sesiones presenciales por mis grupos de trabajo, que si me cambian la situación las puedo pasar a un contexto online y además puedo tener tutorías grupales. Entonces, este es un momento quizá en el que puedo aprovechar para, en lugar de estar poniendo tanto énfasis en diferenciar qué es presencial y qué es virtual, para pensar que se puede intentar conjugar los dos mundos para obtener las condiciones más adecuadas. De manera que si esto lo llevamos desde un punto de vista de un modelo de adopción, como un ciclo Hype, desde el punto de vista de lo que pueden ser las tecnologías e-learning, nosotros tenemos una situación de lanzamiento que para muchas personas fue el descubrimiento, que fue el confinamiento. Cuando nos confinaron tuvieron que enfrentarse a esto. Tuvo un momento esto de auge cuando terminamos el curso 19-20 porque se había llegado a un hito y parecía que esto se estaba dominando. Pero bajamos al momento más bajo de nuevo cuando para afrontar
el 2021, en lugar de sacar buenas lecciones, en lugar de cambiar nuestro modo de dar docencia, lo que hacemos es intentar replicar nuestras metodologías docentes presenciales en un contexto virtual. Poco a poco, cuando vayamos reflexionando y vayamos haciendo un rediseño, utilizaremos las tecnologías como realmente una herramienta de apoyo y algo útil. Y quizá en un futuro no demasiado lejano llegaremos a esa madurez de integración entre lo presencial y lo virtual. Y con esto, bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad y quedo a su disposición para cualquier tipo de pregunta o debate que nos puedan dar.